Hemos hablado de alguna de las propuestas, por ejemplo, esa reforma de la Constitución, reforma de la ley electoral, pero ustedes además proponen diferentes cuestiones, por ejemplo, apostar por políticas sociales de izquierdas, por la defensa de la igualdad y la lucha y contra la discriminación. Este sería el resumen de toda la política que plantea Esquerra Unida. ¿Cómo lo podríamos concretar brevemente? Bueno, por un lado, Izquierda Unida ha estado detrás de todas las leyes que se han aprobado en el Congreso en favor de los derechos sociales. De todas y cada una de ellas, y ha sido parte fundamental, la ley de dependencia, la ley de matrimonios homosexuales, la ley contra la violencia de género. Pero creemos que queda todavía mucho que avanzar. Por ejemplo, apostamos por una ley integral contra la discriminación por orientación sexual, que se tipifique como delito la discriminación por orientación sexual. Es decir, estamos asistiendo ante ataques realmente increíbles, tanto del Partido Popular como de la jerarquía de la Iglesia Católica, por ejemplo, hacia las personas homosexuales, ¿no? El señor obispo de Alicante, Orihuela Alicante, Rafael Palmero, pues dice que la homosexualidad es una enfermedad. Creemos que el problema lo tiene el señor obispo, y el Partido Popular pues intenta negar derechos a las parejas homosexuales, como por ejemplo el de poder adoptar un hijo o una hija. Creemos que todavía podemos avanzar en políticas sociales y que somos fundamentales para seguir en esa línea que hemos apoyado durante la actual, ya pasada legislatura. Vamos a medidas concretas, por ejemplo, la adecuación de pensiones y salarios, medidas económicas de igualdad, y en ese sentido argumentan ustedes, piden el salario mínimo una subida a 1.100 euros y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Efectivamente, el salario mínimo interprofesional es escandalosamente bajo en España. Hay que conseguir que se acerque a los salarios mínimos que hay en otros países de Europa. Por ejemplo, en Francia se ha situado recientemente en unos 1.200 euros. Nosotros proponemos que ese salario se sitúe en torno a los 1.100 euros y que no haya ya más mileuristas, porque es imposible con los salarios mínimos actuales poder llegar a fin de mes y poder comprar o poder acceder a una vivienda. Las pensiones son escandalosamente bajas en este país. Hay personas mayores que están cobrando 300 euros de pensión. Nosotros proponemos que la pensión contributiva mínima pase a ser de 900 euros y la no contributiva de 600 euros. Y todo esto se hace con impuestos. Lo digo porque Partido Popular y Partido Socialista han entrado en una rebaja fiscal absurda que no tiene sentido y que es imposible con esas rebajas fiscales garantizar, por ejemplo, el aumento de las pensiones. Y nosotros tenemos propuestas para ingresar más dinero a las arcas públicas. Proponemos, por ejemplo, luchar contra el fraude fiscal, que aflore ese gran fraude fiscal que tiene el conjunto del Estado español. O que, por ejemplo, también proponemos una tasa sobre los beneficios extraordinarios de la banca. A partir de 3 veces el incremento del IPC, esos beneficios tienen que aportar dinero al Estado, unos beneficios que, por cierto, proceden en gran parte de las hipotecas abusivas que estamos sufriendo, y con ese dinero, por ejemplo, facilitar medidas de acceso a la vivienda. Decir que el Partido Popular es bastante hipócrita cuando ahora hace bandera del tema económico, porque hasta hace pocos meses no hablaban de economía, hablaban de otras cosas. Señor Pavón, lleva usted años, ya lo hemos comentado, implicado en la defensa del medio ambiente en la provincia de Alicante. Vamos a terminar ya con los grandes temas, los temas nacionales. Hay un planteamiento, desde luego, bastante interesante, una vicepresidencia de la sostenibilidad. Efectivamente, es una propuesta importante para Izquierda Unida y que la hacemos para que haya una verdadera transversalidad de las políticas medioambientales en todos y cada uno de los ministerios del Gobierno central, porque se han dado casos, como por ejemplo el del Ministerio de Fomento, en el que las políticas ambientales han brillado por su ausencia, y lo han reconocido los colectivos ecologistas unánimemente, los colectivos ecologistas de ámbito estatal. No se puede apostar por una movilidad insostenible que prioriza la alta velocidad ferroviaria sobre el tren convencional o que pretende llenar nuestro territorio de autopistas y autovías de peaje en muchas ocasiones, y sin embargo no se promueve plataformas de transporte público, el desplazamiento a bicicleta o a pie por nuestras ciudades y poblaciones. Creemos que esto se puede evitar con esa vicepresidencia de sostenibilidad que garantice un componente marcadamente ambiental en todos y cada uno de los ministerios.
Vamos a lo más concreto. Ayer estuvo con el alcalde de Seseña. Yo decía al principio de la entrevista que están ustedes dando y de lo lindo al Partido Socialista porque, en contra de lo que cabría pensar, que haber llevado al alcalde de Seseña a lugares como Orihuela, como Torrevieja o incluso como Alicante, donde se va a construir en el plan parcial de Rabasa 15.000 viviendas, se fueron ustedes a San Juan. Sí, no, es que pensamos que no hay gran diferencia entre Partido Popular y Partido Socialista cuando gobiernan con mayorías absolutas. Y hay muchos casos. El caso de San Juan es uno de ellos. Un plan general que pretende que el 90% del término municipal sea urbano. Un plan general que recalifica más de 2 millones de metros cuadrados de la huerta de Alicante, de lo que queda de la huerta de Alicante en San Joan, que es además un espacio que es la raíz cultural del pueblo de San Joan. Esa huerta que también se destruye en el término vecino de Alicante, cuando en el plan parcial, por ejemplo, camino de Benimagrel, la Condomina, donde también el Partido Popular quiere recalificar más de 2 millones de metros cuadrados, agrediendo además a el entorno de unos bienes de interés cultural como son las Torres de la Huerta. Nosotros criticamos por igual a ambos, pero el caso de San Joan nos parece especialmente sangrante, un municipio que puede acabar con el 90% de su término municipal asfaltado y hormigonado. Nos parece tremendo y además queremos realzar la contradicción del Partido Socialista, que por un lado habla de desarrollo sostenible y de proteger el litoral o los espacios de interés ambiental, y sin embargo en lugares como San Joan o en ciudades como Elche, en donde se está destruyendo el litoral ilicitano, pues la realidad es muy distinta. O planes generales como el de Orcheta, en la Marina Baixa, en donde también se plantea destruir millones y millones de metros cuadrados de huerta tradicional. Suelos agrícolas que también contribuyen a fijar dióxido de carbono y que, si eliminamos, pues lo tendremos más difícil en la lucha contra el cambio climático. Solicitan ustedes, por tanto, la creación de una nueva ley del suelo, ni siquiera la modificación de la que hay en estos momentos, sino tirarla abajo y volverla a hacer. Bueno, creemos que hay que apostar decididamente por una ley que garantice realmente un desarrollo sostenible, porque no tenemos un desarrollo sostenible. Nosotros hemos contabilizado en la provincia de Alicante lo que podría suponer que se aprobaran todos los planes presentados en ayuntamientos y resulta que nos sale la friolera de 700.000 viviendas. Eso supondría que necesitaríamos 200 hectómetros cúbicos anuales de agua, o que se generarían 1 millón de toneladas de residuos sólidos urbanos, de basuras al año. Evidentemente todo eso no se va a aprobar, pero creemos que hay que poner limitaciones a ese desarrollo urbanístico salvaje, incontrolado, que está destruyendo nuestro territorio y que al final además genera endeudamiento municipal que al final pagamos todos y todas. 13:47, estamos hablando con el cabeza de lista de Esquerra Unida y Republicana. Una de las cuestiones que a mí me ha llamado la atención es que en cuanto al agua y a la infraestructura, ustedes lo meten todo en el mismo paquete y aseguran que los grandes partidos olvidan las necesidades de la gente. Sí, por ejemplo, en el tema del agua, ni Partido Popular ni Partido Socialista pues están hablando de la recuperación del río Segura o del río Vinalopó. 2 ríos, pues que no son ríos ahora mismo, son colectores de aguas residuales más o menos depuradas. El río Segura además tiene la problemática añadida de un espacio de huerta tradicional que depende de las aguas de este río y del que dependen pues agricultores que pues ven cómo sus cosechas se ven mermadas por la mala calidad del agua. Aquí todo parece que se reduce a trasvases o desaladoras y nosotros creemos que hay otras formas de enfocar el problema. ¿Para qué queremos el agua? ¿Queremos el agua para hacer urbanizaciones de lujo? ¿Queremos el agua para la vivienda protegida? Nosotros, evidentemente, apostamos porque ese agua se vincule a un urbanismo social que respete el territorio, porque nosotros no queremos agua de desaladoras para urbanizaciones de lujo y, por supuesto, los trasvases han demostrado ya que son inviables. El Partido Popular ni siquiera ya contempla el trasvase del Ebro en su programa electoral. Y el cambio climático, los expertos que estudian el cambio climático dicen que en la cuenca mediterránea española el agua de lluvia, la que corre por nuestros ríos, se va a reducir en un 40%. No hay agua que trasvasar, por lo tanto hay que apostar por una nueva cultura del agua que prime el ahorro, la eficiencia, la reutilización de las aguas residuales depuradas que se tiran al mar, más de 300 hectómetros cúbicos en la Comunidad Valenciana, casi 30 hectómetros cúbicos al año solo en la ciudad de Alicante. Ese agua tiene que reutilizarse en la agricultura y no destinarse a los campos de golf, como está permitiendo el actual gobierno socialista a través del Ministerio de Medio Ambiente. Si le parece,